Bueno, Pablo, estamos en CX30, radionacional.com.uy, 11:30 AM por aire. Estamos en Facebook, en donde estamos, es el nombre de nuestro dominio. Dominio se llama así en redes sociales. Es el mismo nombre que tiene el programa por radio. ¿En dónde estamos? Qué pregunta, ¿no? Parece una petición de principio, ¿no? Parece una pregunta filosófica. Bueno, no es que parezca, lo es. Y convertida en un programa de radio y también de redes sociales. Estamos en Twitter, arroba en donde estamos. Estamos en Instagram, en donde estamos Uru. Estamos en YouTube, mirán dónde estamos y tenemos nuestro tweet. Qué interesante, ¿eh? Ya tenemos el tweet, el nido que está conectado a nuestro Instagram. Así que nos podés ver por todos lados. Estamos conversando con Pablo Paiva, el liberalismo. Parece que hay un renacer, una reivindicación, Pablo. Parece que hay una especie de revolución liberal. ¿Es así? Estamos hablando contigo de que hay, claro, postulaciones que dicen si esto funciona y si funciona eso no le hace bien a la sociedad y si funciona mal genera desencanto. Decía Diana Mondino, ¿no? La economista argentina que está con Milei, que incluso candidata a diputada. Yo prefiero que algunas cosas no funcionen directamente, que no estén, no me hablen de buena gestión. Por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, no me hablen de buena gestión. Es más, prefiero que no funcione bien, que no tenga buena gestión, porque genera falsas expectativas de algo que es anticientífico, que es un presupuesto innecesario. Absolutamente. Así Ten- es, así es. Tenemos 5 puntos para seguir repasando contigo. ¿Sí? Habíamos repasado con Pablo Paiva 5 primeros puntos de la doctrina marxista a través del Manifiesto Comunista de 1848. Marx Así es. establece en su capítulo 2, ¿verdad? 10 puntos que son bastante vigentes, ¿no? Hoy por hoy en las economías del mundo y en nuestro país. Prácticamente que diría que alguna, salvo alguna excepción, algún matiz, prácticamente están en plena vigencia. Por eso hablábamos en programas anteriores, recordad, Rubén, que decíamos que tenemos que desandar el camino, porque si no hay un cambio de modelo, un cambio de sistema, los países están con sus ejecutivos en función de piloto automático. El piloto automático es cuando vienen y conducen de forma de acuerdo a las reglas que las armó otro. Y en este caso, el manifiesto comunista ha tenido un gran éxito, porque se encuentra representado en la inmensa mayoría de los estados, y el nuestro no está ajeno a ello. Y en los primeros 5 puntos los pudimos apreciar y lo pudimos ver. Y bueno, y venimos a una parte que también es medular, que también es suculenta, por cierto, Mm. que son los 5 puntos restantes, que son desde el punto 6 hasta el punto 10. Y en el punto 6, porque siempre al igual que lo hicimos en la vez anterior, Mm. lo tengo a mano porque a mí me gusta leerlo textual. ¿Qué dice el manifiesto en cada uno de sus puntos de forma textual? Después verlos como eso se refleja en nuestra sociedad hoy día y lo que es bueno, darle la esperanza, porque verlos. ¿Qué es lo que proponen Liberales por la Gente para desandar ese camino en cada uno de esos puntos para realmente poder de verdad dar vuelta a la página y cambiar la realidad de nuestro país? Y esos puntos Así tienen que, mucho que ver, Pablo, con modelos económicos, ¿no? Es la economía instalada como política de Estado, legislada, ¿no? ¿Podemos repasar los 5 puntos rápido, lo que habíamos hablado bueno, anteriormente? los primeros 5 que habíamos tocado, habíamos sido el punto 1, dice textual el manifiesto, expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para gastos del Estado. Bien. En el punto 2 hablaba de fuertes impuestos progresivos, que es lo que más padecemos nosotros en Uruguay. Impuesto progresivo es el que pague más, el que tiene más. Mm. Lo que tenemos básicamente representado en muchas cosas, fundamentalmente en el IRPF, por franjas, Mm. ¿verdad? Así como un montón de otros impuestos abusivos que hoy día padecemos. El punto 3 nos hablaba de supresión del derecho a la herencia. Nosotros vimos y explicamos claramente en ese caso que en este país, la verdad, los herederos no son los primeros que reciben, el primero que recibe es el Estado. Realmente no se cumple la última voluntad de quien dejó una herencia, sino se cumple la primera voluntad que es del Estado y después lo que queda es para los herederos. Claro. El punto 4 hablaba de la confiscación de la propiedad de todos los inmigrantes y sediciosos, y eso veíamos que realmente estaba más reflejado en atropellos que eran fuera de nuestro país, gracias a Dios, pero que bueno, indudablemente que de todas formas estaban en su punto. Y tocamos un punto muy importante, que era el punto número 5, en el cual dice textualmente centralización estatal del crédito con un banco nacional, con capital estatal y monopolio exclusivo. Y habíamos visto cómo eso se había reflejado claramente en nuestro Banco Central. O sea, primeramente esa función la cumplió el Banco República hasta que se crea el Banco Central y continúa con la emisión de papel moneda. Y decíamos que lo más penoso para nosotros había sido que tristemente el Banco Central lo que permite es que toda la banca en general pueda
jugar por usar una expresión, pero que los platos rotos los pague otro. Quiere decir que primero cumple una función que es la de salvataje. Cuando a un banco privado le va mal, el Banco Central por ley lo debe rescatar. Después tiene otro papel que no es menos importante. Hablamos de la carga impositiva que teníamos en el punto 2 y dejamos ver que en el punto 5 se ve reflejado el impuesto que padece aquella gente que no tiene un ingreso fijo, en el cual vive y trabaja de la diaria, de la propia changa. ¿Por qué? Porque eso es lo que padecen, es la inflación. La inflación, podríamos decir que la inflación es el impuesto de los pobres. Y esa inflación es cuando lo que yo con lo que compraba en el mes pasado voy al boliche y no me rinde la plata de la misma forma. ¿Quiere decir que las cosas subieron? No, mi amigo. Quiere decir que su plata perdió valor, que su dinero perdió poder adquisitivo. Claro. Y eso se da por un abuso del Estado, el cual, de forma artificial, sin tener una riqueza generada genuinamente, de forma fiduciaria, genera moneda de la nada, o sea, emite papel Emite moneda, moneda, el papel cual moneda, sin respaldo económico sobre la base que de la no tiene un riqueza. respaldo metálico que lo sostenga, entonces pone todo eso en el mercado, lo inunda a través de sueldos, a través de los pagos que son estatales, y esa inundación lo que genera es un desequilibrio. Por eso se dice normalmente que la inflación siempre, siempre es un fenómeno monetario. Claro. Eso habían sido los La Reserva cinco. Federal, ¿te acordás de los Estados Unidos? Financió cuando se dio aquella burbuja financiera 2008, pero quebraron empresas Bueno, pero de miles y miles de justamente, millones de dólares y la financió la Reserva Federal, ¿no? claro, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que artificialmente el Banco Central pretende regular y manipular la inflación únicamente o aumentando o bajando las tasas de interés, Mm. pero no da la solución al problema, no va al problema de fondo como sí pretendemos hacer nosotros. Entonces, lo único que hacen es, bueno, aumenta la inflación, subo las tasas de interés. Baja la inflación, se moderó, ¿qué hago? Mm. Bajo las tasas de interés. Entonces, ¿qué generó Estados Unidos en ese entonces, en el 2008? Mantuvo las tasas de interés al mínimo, a la mínima expresión durante muchísimo tiempo. Mm. Eso generó, cuando usted tiene un crédito muy barato, lo que genera una expectativa, sobre todo en el mercado, que se ve más claramente en el mercado de la construcción, Eh, porque es el que se ve más tentado a sacar un crédito barato, muy barato, transformarlo en inversiones y después eso tratar de rentabilizarlo y con eso sacar un porcentaje para ganar el crédito y tener obviamente su justa ganancia. eh, Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted, esa riqueza que con un crédito que salió de la nada, porque el problema del Banco Central es eso, es lo que conocen muy internacionalmente como la reserva fraccionaria y en Uruguay se conoce como la ley de encajes. mm. ¿Qué es la ley de encaje bancario? Bueno, nosotros hablamos que andábamos al momento en un entorno de 25% habitualmente en Uruguay. Sin embargo, en épocas de pandemia, cuando había que necesitábamos que realmente se emprendiera más, que circulara más plata, se bajaron las tasas de interés incluso hasta menos del 20%. ¿Qué genera eso? Genera que mucha gente acceda al crédito y lo vuelque en inversión, pero genera no de un ahorro previo. ¿Qué nos decía el liberalismo siempre, la Escuela de Economía, la Escuela de Chicago, lo que? El camino es uno solo. Primero está el trabajo, del trabajo genera un ahorro y del ahorro se produce una inversión. Trabajo, ahorro, inversión. Que hablaban Primero del el capital trabajo, después hay inicial, un ¿te ahorro, acordás? exactamente, y en la inversión. Ese es el camino lógico y normal, Mm. natural. El camino artificial, ¿cuál es? Es generar riqueza de la nada. O Mm. sea, yo no tengo la plata, yo no tengo respaldo metálico, pero ¿qué hago? Doy un crédito de forma artificial, el que recibe va, lo retira el crédito, Eh, queda con la deuda y va y invierte eso. ¿Por qué? Porque se ve tentado porque el crédito es muy barato. eh, ¿Cuál es el problema? Que cuando las realidades cambian y en la tasa de interés se dispara porque hay que corregir la inflación, ¿qué es lo que sucede? No tienen capacidad de pago suficiente para hacer frente a esos créditos baratos que en su momento los obtuvieron. Ujú. Genera eso, una gran explosión que parece que hay una bonanza económica muy grande, que fue lo que pasó en el 2008, pero esa burbuja que se generó artificialmente, como una pompa de jabón, se pincha y eso genera grande corrida, bueno, todo lo que terminó Claro. generando.
Ese claro. es el gran problema que ese punto, solamente para que vea la gente, ese punto 5 cómo está totalmente vigente. Ujú, La centralización del estatal del crédito en la banca nacional ujú, con capital estatal y un monopolio exclusivo. claro, claro, Eso es extremadamente nocivo. sí. nocivo. Y nosotros justamente lo que vamos es a pasar a un cambio de modelo, un cambio en el sistema en el cual, primero, no queremos una moneda de curso legal. Moneda de curso legal es que por ley se establece el tipo de moneda por el cual se debe afrontar los gastos. Ujú. Vamos a dejar liberado a la Al gente que mercado, cada uno claro, elija la moneda de su confianza, de su preferencia, para asumir sus compromisos para asumirlo y pagar sus compromisos, en definitiva. Igual que comprar un chicle, te gusta el Adam, te gusta el otro, un refresco, lo mismo. Absolutamente. Y Claro, también, por supuesto, que lo que se va a ir son los famosos encajes bancarios. claro. Que en los encajes bancarios, lo que no explicamos, pero hay que explicarle a la gente, es que cuando usted deposita, póngale que 100 pesos, el banco, por ley, debe quedar con 25 pesos y puede prestar los otros 75, generados artificialmente, porque el dinero no es del banco, el dinero es suyo, Ya. pero los presta en la plaza y de eso ahí genera un interés. O sea, que de manera artificial, de Mm, una plata que no la tiene, porque si usted va a retirar su dinero, él debe responder por ese dinero, mm, pero por ley, la ley le habilita que del 100%, o sea, de los 100 pesos que usted depositó, él tenga que tener solamente, por ejemplo, 25 pesos. claro. Eso genera también, obviamente que nosotros lo que pretendemos es que no hayan encaje bancario y que realmente que tenga que responder absolutamente por todo el mundo. Y lo mismo la moneda. La moneda debe tener un respaldo metálico, Claro. porque esa impresión de forma artificial de la moneda es lo que genera la inflación. Si usted corrige eso, si nosotros corregimos eso, la inflación se va, Pablo, desaparece. te parece en su momento hacer una nota vinculada al tema del respaldo en el oro, el patrón oro, que está muy ¿Cómo bien no? explicado por el doctor Ramón Díaz en Historia Económica del Uruguay? Excelente. Con mucho gusto y considero, vamos ahora a los puntos como Y hablamos vamos a los y yo puntos ya, creo, si te parece. sí, y después vemos porque es muy importante. Es muy importante porque incluso países que hoy manejan la economía mundial están caminando hacia el patronato. Claro, Entonces es muy importante el tema. claro, claro. Y Vamos a lo los cinco restante, puntos, vamos a los cinco ¿cómo puntos no? restantes que dijo Carlitos Marx, que no fue Carlitos Chaplin, aunque Chaplin también tuvo bastante que ver con Marx, ¿no? En el punto 6 dice lo siguiente: centralización del transporte en manos del Estado. ¿Le suena? Bueno, capaz que hoy lo vemos un poco decaído, pero AFE, Pluna, o sea, hay ejemplos. ¿Qué es lo que sucede Los cuando lo subsidios de la hacen en forma intendencia de artificial? Tabaré Vázquez a Cutsa. ¿Qué pasa con la centralización del transporte en manos del Estado, como pretende el manifiesto comunista y como se ha aplicado acá? ¿Qué es lo que sucede? Que esas empresas pasan a ser estatales. Entonces, no importa si dejan o no dejan renta, Claro. la idea es sostenerlas, mantenerlas, con un subsidio y otro subsidio. Yo creo que todos tenemos en el memoria bien claro lo que pasó con Pluna aquí en el Uruguay Mm, y lo que pasa con AFE en Uruguay. mm, No hay mucho más explicación para dar. Por eso, incluso un ministerio de transporte está mal. No tiene sentido en nuestra concesión un ministerio de transporte. De- Les doy una primicia. En nuestro proyecto el ministerio de transporte desaparece. mm. Porque el Ministerio de Transporte, en definitiva, lo único que hace es armar una suerte de regulaciones para todas las empresas. Regulaciones que son pesadas, onerosas, regulaciones, licencias, tarifas, cuotas. O sea, Permisos, sí, sí. exactamente, el ministerio arriba, encima del que emprende, del que pone su esfuerzo y que pone en riesgo su capital. Claro, Mientras que tiene empresas que se supone que se dedican a ese rubro, que lo hacen mal y que la tenemos que bancar entre todos. claro, O sea que les presenté el problema y les sí. presento La la solución. solución. O Y sea, para que se den todas esas cuenta, es empresas como si tuviéramos un estado absurdo que dijera, tenemos un ministerio de la bebida. Es lo mismo, no no tiene tiene sentido ninguno. sentido. Entonces, Claro, el Estado es el monopolio legal de la fuerza. El Estado no está dentro de su naturaleza ser empresario. claro,
Por lo tanto, si está fuera de su naturaleza y se quiere dedicar al mundo empresarial, seguramente va a fracasar con singular éxito. ¿Por qué? Porque no, en su concepción no está preparado para eso. Entonces, normalmente una empresa estatal, normalmente y habitualmente, está continuamente siendo subsidiada, subvencionada, porque lo que genera es una continua pérdida. Por Claro. eso, las empresas estatales con liberales por la gente van a ser privatizadas. Porque hay además dos efectos inevitables, Pablo. Cuando el Estado se hace cargo de una actividad económica, primero que te va a montar una infraestructura, una estructura burocrática. El ministerio que tenés miles de empleados, que derechos adquiridos, tenemos que pagarles, nos va a imponer impuestos para pagar todo ese, no ese sustento, esa infraestructura, salario, las computadoras, la luz, el agua, todo ese aparataje, porque el Estado dice que se hace empresario de esa actividad. Y por lo tanto, ya eso se complica, ¿no? Se complica Pero, bastante. pero no solo eso, vamos al punto 7, vas a ver cómo el manifiesto comunista ya en 1848 fueron un pasito más. Punto 7, multiplicación de las fábricas nacionales, medio de producción y terrenos según plan colectivo. Multiplicación de las fábricas nacionales. Bueno, hoy en día lo que vemos en esto son justamente las empresas estatales, la creación de empresas estatales. Ahí vemos como el manifiesto comunista está en plena vigencia y En como ya Uruguay. mencionamos, el Estado no está para ser empresario. ANCA es de Entonces, los uruguayos, ¿te acordás? Cuando Jorge Valle decía, hay que empezar a desmonopolizar. No, ANCAP no se toca, ANCAP es de los uruguayos. no solamente que es subsidiado, sino que pretende hacer lo mismo que hizo la Unión Soviética en su Claro, momento, o sea, una planificación centralizada en la cual pretendían a la fuerza que claro, algo funcionara cuando la criatura había nacido muerta. claro, Esa claro. es la realidad. Es la realidad, porque hay que explicarle a la gente que, por ejemplo, cuando vos tenés una empresa, en esa empresa los empresarios que están invirtiendo, arriesgando capital, tienen la camiseta puesta, tienen el estímulo, tienen las ganas de hacer las cosas bien, y son siempre los mismos empresarios. Y en el capitalismo, oferta y demanda, si vos calculás mal, te fundís, quebrás. Entonces estás expuesto a crear. En cambio, en el Estado, vos tenés una infraestructura creada. Por un lado, lo que acabo de decir, ¿no? Esos miles de empleados. Pero a su vez, los directores, los CEOs, son ave de paso, es tierra de nadie, porque con cada gobierno se van, pero los que sí quedan son los mandos medios para abajo, que se sindicalizan, los sindicatos que toman poder, como lo vemos en el Uruguay, y todo eso Sí, ya nació muerto, no tiene ninguna efectividad. No sé si estás de acuerdo con eso que... absolutamente. Y justamente por eso el IRAE es un impuesto abusivo, porque es un impuesto a aquel que emprende, que pone su esfuerzo. Y es uno de los impuestos como lo manifestamos en en uno de los programas anteriores, es uno de los impuestos que también Liberales por la Gente lo va a derogar. Ujú. En en el punto 8 nos dice el manifiesto comunista, proclamación del deber de trabajar, creación de ejércitos industriales, sobre todo en el campo. Ejércitos industriales, a ver, ejércitos industriales en el campo. Industriales, sobre todo en el campo. Ujú. Y esto fue las famosas planificaciones y también Mao Zedong en el 58 lo pretendió Mm. impulsar a través de aquel llamado el salto hacia adelante, que también fracasó, trajo hambrunas, fue un desastre total. Pero la proclamación del deber de trabajar y la creación de ejércitos industriales. Bueno, yo les menciono que esto no es ni más ni menos que el antecedente y el campo fértil para los sindicatos. Ese es el sindicato. El sindicato en su origen, previo al manifiesto comunista, en su origen era bueno. Porque lo que hay que aclarar, que el sindicato no es el problema, No. siempre y cuando se dedique. Se cortó un poquito la señal, vamos a ver si recuperamos. Estamos hablando con Pablo Paiva. El sindicato previo a lo que el manifiesto comunista plantea es la organización de los trabajadores para tener más fuerza negociadora respecto a sus intereses en común, a sus derechos en común. Vamos a ver, lamentablemente se quedó la imagen. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi, y continuamos.